Siempre habla con la razón y la experiencia que lo caracteriza. Presentamos Nicolás Lucar en Exitosa. Muy buenos días, soy Nicolás Lucar, esto es Exitosa. Estamos en el 95.5 de la FM en radio en Lima, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional con nuestra señal, pero estamos también en el internet en vivo, estamos en televisión, estamos en cada vez en más y más espacios. En Movistar, por si acaso, estamos en Canal 11, pasen ustedes la voz. Ya lo dijo Agatha Liz, vamos para arriba, ¿ya? No nos para nadie. Y más adelante quiero hablar de las razones por las que yo creo que hay que ser optimistas con respecto a lo que nos espera el año 2018. A raíz de la enorme manifestación que hubo no solo en Lima, sino en diferentes lugares del país, donde ha ocurrido algo increíblemente paradójico, ¿no? Las mismas personas que hicieron presidente a Pedro Pablo Kuczynski, el mismo sector de nuestra sociedad que no es nada despreciable, y la prueba es que lo hicieron presidente el año pasado, el mismo sector o una buena parte de este sector impidió que Pedro Pablo Kuczynski, o colaboró a que Pedro Pablo Kuczynski superara el pedido de vacancia presentado la semana pasada. Ese mismo sector de la sociedad ha salido masivamente a protestar contra Pedro Pablo Kuczynski y va a empujar las cosas, creo yo, no solo hacia un cuestionamiento del indulto, sino que va a ir incluso del otorgamiento del indulto, sino que va a ir más allá de eso. O sea, PPK ha logrado convertir en sus peores enemigos a quienes hasta hace unos días eran su principal sostén político en el país. Y por eso es que se nos ocurre la siguiente interrogante que está en las redes sociales. ¿Creen ustedes que el indulto de Alberto Fujimori será revocado? ¿Que esto puede ocurrir o no? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Díganos sus opiniones en el Facebook, en Exitosa Noticias, en el Twitter, en @ExitosaPE, y en el mío, en el Twitter, en @Nicolás Lucar. Pero vamos a comenzar el día de hoy con un tema que ha generado preocupación, que es el rumor que incluso se ha convertido en primeras planas ayer en las redes y hoy día en algunos diarios, de la salida del juez Richard Concepción Carguancho. El juez no sé si lo voy a decir correctamente, es el juez de investigación preparatoria, ¿no es cierto?, que está dedicado a la investigación preparatoria. Y lo que se ha anunciado es que todos los procesos anticorrupción que se van a llevar adelante, que van a ocurrir el 2018, van a estar a cargo de la sala creada específicamente para este fin, la sala anticorrupción. Está con nosotros precisamente la doctora Susana Castañeda. Muy buenos días, nos volvemos a encontrar. Sí, buenos días. Gracias por la invitación. Usted sin querer, queriendo, está en el ojo de la tormenta. Todo el mundo mira hacia Susana Castañeda ahora, ¿no? Bueno, el tema es que se nos ha dado un encargo por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de este poder del Estado, para implementar un sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios, no solo con competencia nacional, sino también a lo largo del país. Y entiendo que es una tarea muy delicada, teniendo en cuenta de que existe un gran número de alcaldes y gobernadores implicados en casos de corrupción de funcionarios a lo largo del país, en los 34 distritos judiciales del país. Y además que nos han encargado una gran tarea, que es la de ver los casos de corrupción de funcionarios vinculados a criminalidad organizada. Ahora, ¿usted es consciente, doctora Susana, de que el juez Richard Concepción Carguancho ha ganado popularidad, no solo él como persona, sino que le ha dado, digamos, una buena imagen al sistema judicial, porque ha sido muy severo en una serie de decisiones y ha dado como la señal de que la justicia en el Perú finalmente está dispuesta a no casarse con nadie y a que caigan todos los que tengan que caer, por más poderosos o adinerados que sean? Entonces, el hecho de que surja la información de que el juez Carguancho, o como le dice la gente, porque en realidad su apellido es Concepción, ¿no es cierto? Sí. Concepción Carguancho. No va a estar en estos procesos, ha causado desazón, desconcierto.
¿Cómo va a ocurrir esto? ¿Cuál es el papel del doctor Richard Concepción Carguancho y qué va a pasar con él de aquí para adelante en estos procesos de anticorrupción? Bueno, lo que yo tendría que decir es que la Sala Penal Nacional es un órgano jurisdiccional compuesto por un gran número de jueces. Jueces que liquidan procesos bajo las reglas del Código de Procedimientos Penales de 1940 y llevan a cabo procesos bajo las reglas del Código Procesal de 2004. Están dirigidos por la doctora Inés Villabonilla y es un conjunto de jueces, no hablemos de un juez en particular. No es solo Richard Concepción Carguancho. Doctor. Y entender también de que los procesos tienen etapas. Estamos en los casos que se refiere y que son los casos de corrupción de funcionarios que la Sala Penal Nacional no derivó en su momento al sistema especializado. Son 4 casos, ¿no?, que la mayoría de incidencias le ha correspondido al doctor Richard Concepción. Por lo tanto, estamos en una etapa del proceso que es investigación preparatoria. Luego vendrá un juicio oral, que es el verdadero escenario del proceso, donde se va a decidir si la persona es culpable o es inocente. Por lo tanto, a mí me parece que entender que un poder del Estado o una Sala Penal Nacional tan importante que ve casos de criminalidad organizada compuesta por un gran número de jueces quede reducido al tema de una sola persona no es correcto. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Usted dice que estas son como diligencias preparatorias, ¿no es cierto? Lo que se está decidiendo es en qué condiciones se enfrenta el proceso de investigación, ¿no es cierto? En determinado momento va a haber una denuncia penal formal del Ministerio Público. Así es. En ese momento, ¿quién se va a hacer cargo del proceso? Sí, mire, el sistema anticorrupción. Como ya se ha explicado, este sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios fue creado mediante decreto legislativo 1307. Y no solamente para el Poder Judicial, fue para el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, porque se entiende que este es un sistema que va a ver los temas de corrupción de funcionarios. Esto no es nuevo, porque desde el año 2001 tenemos ya un sistema que funcionaba en Lima. Esta es una continuidad, pero ahora con rango de decreto legislativo que tiene un rango de ley. Entonces, a partir del 31 de marzo de 2017, se dispuso que los casos pasen, los relacionados a corrupción de funcionarios solamente, pasen de la Sala Penal Nacional a nuestro sistema. En cumplimiento de esa disposición, la Sala Penal Nacional nos ha remitido un conjunto de casos, como son el caso Chavín de Guántar, que tiene 55 imputados, un caso que le denominamos Catache, que tiene 11, el caso La Centralita, con 82 imputados, el caso de Gregorio Santos, con 13 imputados, el caso Antalsis, con 52 imputados. Además, nos ha remitido ya procesos sentenciados, como es el caso del señor Carlos Burga Horna, donde la sala conoció en apelación y ratificó la condena de la Sala Penal Nacional. El señor todavía no es sabido y en cualquier momento podrá ser detenido. Burgos. El señor Carlos Burgos Horna. Claro. Después también nos ha llegado el caso de negociación incompatible del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, un caso de colusión, que es el caso Yanacocha, donde está implicado el gobernador de, ¿cómo se llama este lugar?, de Pasco, que también viene en apelación de sentencia, que conoció la Sala Penal, y nosotros vamos a conocer en apelación de sentencia ese caso. Es decir, parcialmente se remitieron los casos, pero algunos casos vinculados al caso Odebrecht se quedaron en poder de la Sala Penal Nacional, aduciendo que ellos eran los competentes para conocer el caso. Nos estamos refiriendo al caso de la carretera interoceánica, el caso de tramo 1 y 2, ¿no?, y de la línea del metro, y además también el caso del gobernador del Callao, del señor Moreno. Esos casos son los que están generando esta controversia. Esta controversia, que en el fondo no es tal, teniendo en consideración que los casos vinculados a Odebrecht son muchísimos casos. No son solamente esos casos, sino que hay muchos más. Por ejemplo, en el caso de la señora Susana Villarán, que fue la alcaldesa de Lima, se pidió por parte del Ministerio Público una medida limitativa de impedimento de salida que la ha dado el sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios.
En el caso del Cusco, el Ministerio Público denunció al gobernador Acurio y a 2 abogados, donde se ha dado un mandato de prisión preventiva. Es decir, que nosotros estamos conociendo estos casos ya, solamente se han quedado los casos que le digo. Ahora, ¿cómo se va a manejar? Porque es un asunto muy complejo esto de lo que se ha venido a llamar el caso Lavajato, ¿no es cierto? Porque, digamos, la corrupción de funcionarios es uno de los delitos o uno del conjunto de delitos que se han cometido, pero acá hay... no sé cómo es el nombre que tiene. Se llaman delitos conexos. Claro, por ejemplo, porque acá ha habido una concertación, es decir, hay una asociación ilícita, ¿no es cierto? O sea, sería imposible que se haya hecho lo que se ha hecho sin que esto sea una secuencia. Ha habido, ¿no es cierto?, financiamiento de campañas, donde han intervenido una serie de personas. Una vez que ha sido electo, el funcionario ha obrado a favor de la empresa y han concertado contratos irregulares, modificaciones de legislaciones para favorecer. Es decir, ha habido toda una cadena, ¿no es cierto? Por eso le estoy explicando que los casos vinculados a la operación Lavallato, que no son los 3 casos a los que nos hemos referido hace un momento, sino son muchísimos casos más, esos van a ser conocidos por este sistema especializado. Algunos ya vienen siendo conocidos, como es el caso del gobernador Acurio del Cusco, el caso que le acabo de hablar de la señora Susana Villarán. Tenemos más de 30 medidas limitativas de derechos, de levantamiento del secreto bancario, de las comunicaciones, que no podemos hacer públicas, porque entiendan ustedes que es un tema confidencial, que la Fiscalía viene trabajando y que en su momento formalizará. Ahora, usted me dijo en qué momento. Es que el sistema del Código Procesal Penal es diferente. Ahora, quien dirige la investigación preparatoria es el fiscal. Y a nosotros los jueces nos piden medidas limitativas. Por ejemplo, en el caso nuestro, para el caso de la exalcaldesa de Lima, lo que nos pidieron fue impedimento de salida del país. Y eso es lo que ustedes dieron. Y nosotros hemos dado, pero sin embargo, algunas personas, la ciudadanía, que a veces no está bien informada, dice, le debieron haber dado prisión preventiva, pero si nunca pidieron prisión preventiva. Eso es un asunto que a veces los ciudadanos, la gente de a pie no terminamos de entender, ¿no es cierto? O sea, si el Ministerio Público no lo pide, ustedes no pueden, los jueces, resolver nada que no pida. Con el nuevo modelo, y eso es un mandato que está en el Código Procesal Penal de 2004, todas las medidas limitativas de derecho de carácter personal, llámense prisión preventiva, impedimento de salida del país, detención preliminar, incluso también un allanamiento de domicilio, interceptaciones telefónicas, levantamiento del secreto bancario, solo lo puede pedir el Ministerio Público. Nosotros no podemos variar esa petición porque sería afectar el derecho de defensa. Y las medidas de carácter real, como son embargos, ¿no? Eso lo puede pedir la Procuraduría. Entonces es bueno que la población sepa cuál es el rol que le compete al Ministerio Público y al Poder Judicial. Si a nosotros no nos presentan una petición o no formalizan una investigación preparatoria, nosotros no podemos actuar. Por lo tanto, esas 30 medidas limitativas que nos han pedido a futuro podrán convertirse en formalizaciones de investigación preparatoria o de repente no. Ese es un tema que es exclusivo del Ministerio Público como titular de la acción penal. Pero lo que llama la atención es decir, sabemos que, por ejemplo, en el caso que se ha venido a llamar Odebrecht, ¿no? Porque el otro día que hablaba con Mauricio Cruz, que es el representante de Odebrecht, se quejaba de que por qué se llama esto el caso Odebrecht. Bueno, es obvio porque son ellos los que han contado la historia, ¿no es cierto? No solamente son implicados. Lo que él me decía es, acá hay un montón de constructoras, y no solo constructoras, sino que la corrupción ha ido muchísimo más allá de lo que es la obra pública de construcción, digamos, ¿no? Ha atravesado transversalmente o ha recorrido transversalmente la sociedad peruana y en particular el gasto público. Pero la pregunta es, ¿por qué esto no va más rápido? O sea, ellos han declarado en el caso de Odebrecht la voluntad de colaborar con la justicia, de entregar toda la información. ¿Por qué no se avanza más rápido en eso? ¿Por qué ha pasado prácticamente un año y no tenemos los resultados que todo el mundo esperaba? Sí, todos sabemos que en diciembre de 2016 se suscribió un acuerdo en los Estados Unidos donde la empresa Odebrecht reconoce haber hecho pagos, sobornos, propinas, como le llaman ellos, no solamente a funcionarios de Perú, sino de distintos lugares de Latinoamérica y de América del Centro, ¿no? Entonces, esa pregunta en realidad es una pregunta que debe ser dirigida para el Ministerio Público,
porque ellos son los que llevan a cabo las diligencias preliminares y en su momento, si encuentran evidencias de la comisión del delito, lo formalizan ante un juez de investigación preparatoria, que no tenemos el proceso. Nosotros recibimos peticiones de las partes, ¿me entiende? Y tampoco no se puede decir caso Odebrecht, en realidad podríamos decir casos vinculados a la empresa Odebrecht. Son muchísimos casos. Y cuando decimos Operación Lavallato, no está solamente la empresa Odebrecht, sino están otras empresas brasileñas que también en su momento, entiendo yo, el Ministerio Público, luego de la investigación correspondiente, podrá determinar lo que corresponda. Tenemos, por ejemplo, empresas como OAS, ¿no? Queiroz Calvao, varias empresas que también habrían estado implicadas en estos hechos. Por lo tanto, cuando decimos se quitará el caso Odebrecht, no, es uno de los casos vinculados. Nosotros estamos conociendo otros casos. Por ejemplo, en el caso de ciertos dineros que se habrían dado para campañas políticas, está implicada la empresa Odebrecht, pero con distintas personas, ¿no? Son distintos casos. Cada entrega genera un caso diferente. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Es decir, ¿qué es lo que hace falta para que la información esté completa y ya entremos en lo que interesa, que son los juicios? Porque todas las medidas, por lo que entiendo, tomadas hasta ahora, son preventivas, digamos, ¿no es cierto? Son medidas limitativas de derecho para asegurar medios de prueba, para asegurar que los bienes no pasen a poder de otras personas, y la investigación continúa por parte del equipo especial o del equipo de lavado de activos del Ministerio Público. Y en su momento ellos estarán presentando una acusación. ¿Entiende usted que el Código Procesal Penal para casos de criminalidad organizada establece un plazo de 36 meses, incluso con una prórroga de 36? Con lo cual yo le digo que un caso... O sea, ¿puede esperar 6 años? Yo no creo realmente. Si existen colaboradores eficaces... Claro, pero eso, por ejemplo, en el caso relacionado con Alejandro Toledo, que han motivado el reclamo de extradición, ¿no es cierto? El circuito está completo, ¿no es cierto? Es decir, hay la confesión de Odebrecht, hay la documentación, hay el circuito del dinero que llega hasta el señor Maiman, ya hay la confesión y la información que ha entregado Maiman de cómo ese dinero terminó, digamos, beneficiando a Alejandro Toledo y a su familia. Claro, o sea, ¿ya qué falta? Claro, pero en ese caso usted entenderá que lamentablemente en nuestro país hay dos códigos en paralelo y es necesario que ese problema se resuelva. No puede haber un código de 1940 para la gran cantidad de procesos y un código de 2004 solamente para los casos de criminalidad organizada, corrupción de funcionarios y proceso inmediato. Entonces, hemos visto que hay dos procesos en paralelo contra el expresidente de la República. Eso debe demorar, seguramente está demorando el tema. Esperemos nosotros que ya pronto se resuelva y que el Ministerio Público ya presente los acuerdos de colaboración eficaz para que el juez lo homologue. Ahora, es importante, doctora Castañeda, yo lo he escuchado a Duberlí Rodríguez llamar la atención sobre esto al presidente de la Corte Suprema, de que es muy importante la calidad de los expedientes que lleguen y la calificación de los delitos. Por supuesto. Porque podemos tener muchos fuegos artificiales, pero si los delitos no son bien precisados y las penas no son las que deberían ser, hay algunos que van a reclamar prescripciones. O sea, por eso es tan importante tener claro que esto es una conjunción de delitos, ¿no es cierto? Acá hay corrupción de funcionarios, acá hay, bueno, colusión, ¿no es cierto? Claro, hay asociación ilícita, hay... Por eso es importante que el Ministerio Público pueda recabar las evidencias que sean necesarias para presentar un caso que tenga sustento, porque también entienda que nuestra función como jueces, que somos independientes e imparciales y que vamos a llevar a cabo un proceso donde las partes van a someter sus pretensiones en un juicio oral y público y contradictorio con total transparencia, entonces necesitamos de prueba de cargo suficiente para poder emitir en su momento el mejor fallo. Yo le pregunté a Duberlí Rodríguez cuando me contó que usted iba a ser la encargada de la justicia anticorrupción y le pregunté por qué. Y no creo ser infidente, me dijo, porque no se casa con nadie y no le tiene miedo a nadie. Bueno, yo no sé si... Yo agradezco esas expresiones de parte del doctor Duberlí. En mi carrera como juez siempre me he regido a lo que dice la Constitución y la ley
Yo quiero decirle a la población que quizás está un poco confundida con lo que viene ocurriendo, de que tenga confianza en nosotros. Nosotros a partir del 31 de marzo venimos trabajando. Yo le voy a dejar el listado de procesos que tenemos. Son casos muy complicados que la Sala Penal nos ha remitido en su momento, cumpliendo la disposición del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Hubo un grupo que consideró que los casos vinculados a Odebrecht, que ya le he mencionado, eran de su competencia. Esos se quedaron ahí. Pero nosotros, con lo que hemos recibido y con lo que el Ministerio Público nos ha presentado directamente, y los casos que han venido de provincia, porque por ejemplo ha venido el caso del Hospital Lorena del Cusco, está viniendo un caso de Lima, casos importantísimos, nosotros le vamos a dar la mejor solución con total transparencia y que la gente sepa que esto no es ninguna jugada. Esto es simplemente el cumplimiento de una ley. Y nosotros como jueces aseguramos que nuestro trabajo será el de mejor calidad. Ahora, ¿usted es consciente, doctora Castañeda, de la enorme responsabilidad que tiene? Y no es porque me ponga dramático, pero usted tiene una enorme responsabilidad ante la historia del Perú. Su nombre va a aparecer en los libros de historia. Yo le digo, al igual que digo ahora que la Sala Penal Nacional es un conjunto de jueces, el sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios es un conjunto de jueces. No podemos decir que esto recae en una sola persona. Esto recae en la responsabilidad de un conjunto de jueces independientes y probos. Nosotros hemos tenido, yo he tenido la principal motivación de aceptar este cargo porque sabía que este es un momento muy delicado para el país. Porque para mí sería muy fácil ahora estar trabajando como juez superior sin ningún problema, porque igual gano. Yo no gano nada siendo coordinadora, pero lo hago por mi institución y por mi país. Y los jueces que están conmigo tienen esa misma mística. Y lo más importante es que en esa selección de jueces, si se empieza a revisar, casi todos, el 80%, son jueces que provienen del sistema especializado anticorrupción de Lima, que tiene una experiencia desde el año 2001. Tenemos jueces, por ejemplo, el caso de la doctora Victoria Sánchez, que ella fue juez desde el año 2001, que vio los casos de Curi y Montesinos, ¿no? Y también no está implicado el expresidente Fujimori. Entonces, tenemos una experiencia de más de 16 años. Yo he trabajado en el sistema de Lima más de 9 años. Entonces, nosotros nos sentimos con la calidad suficiente para decirle a la población de que confíe en nosotros. Yo le agradezco muchísimo a la doctora Susana Castañeda, presidenta de la Sala Anticorrupción, sí, por haber estado, y coordinadora del sistema anticorrupción. Me preocupa muchísimo el sistema a nivel nacional, no solamente Lima, sino a nivel nacional, porque hay que entender que el Perú es una unidad y necesitamos que los casos de corrupción donde gobernadores y alcaldes están implicados terminen, porque dentro de poco habrá un proceso de elección municipal y regional y necesitamos que la población elija a los mejores elementos que tenga en su localidad, que sepa elegir. Es momento de que la ciudadanía también tome conciencia cívica de que la corrupción no es una tarea de un grupo de fiscales o de jueces, sino que es una tarea de todos. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Vamos a la pausa y tras ella regresamos con William Paco Castillo, ex abogado y amigo de Alberto Fujimori, y con el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado para hablar sobre todo este tema. Se ha emitido un comunicado, ¿no?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciendo que va a haber el día 2 de febrero una audiencia, pero lo que es cierto es que en esa declaración ya ha tomado una posición diciendo o cuestionando seriamente las condiciones en las que se ha otorgado el indulto a Alberto Fujimori. De este y de otros temas vinculados con este asunto, como la marcha del día de ayer, vamos a conversar con ellos. Regresamos. Ya regresamos con Nicolás Luna.